RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. El día de hoy, como ya lo hemos anunciado, tenemos como invitado a Julio Condori Cerdán, sociólogo y profesor universitario, para conversar sobre las propuestas que se tienen de Puno. Muy buenos días, Julio Condori, gracias por estar en Perú 2030. Un saludo cordial al doctor Franz Portugal y también al programa 2030. Bien, estoy a vuestra disposición. Puno también es el Perú, ¿no, Julio? Así es. Incluso hasta el concurso de las danzas en la coreografía lo han exhibido en el estadio de la Universidad del Altiplano. Y es más, esta festividad no solamente puede verse desde el campo religioso o cultural, sino se ha vuelto como instrumento de oposición, con cánticos de protesta contra Dina Boluarte y contra el régimen. Y eso nunca había acontecido años atrás en esta festividad. En las calles, después de salir del estadio, como tienen que hacer un recorrido, la mayoría de los conjuntos han ejecutado canciones de protesta contra el gobierno, contra las Fuerzas Armadas y policiales. O sea, no es como ellos pensaron, enviar a la Ministra de Cultura como una prueba para luego venir otros ministros, etcétera. Pensaban que esto era diversión. No, aparte de diversión, devoción, se ha vuelto un instrumento de oposición al modelo, al régimen y al gobierno de Dina Boluarte, por supuesto, a los congresistas que deben irse. Eso es lo que se ha manifestado en estas fiestas feriales. Bien, claro, los carnavales son una manifestación cultural de los pueblos y que pues tiene larga data, ¿no? Desde la opresión del invasor español en el Perú, y muchas de las actividades culturales de los carnavales eran justamente, ¿no? Para una forma de protesta contra los españoles, contra la dominación española, ¿no? O sea, los carnavales no son simplemente una simple festividad como cualquier otra, ¿no? Tiene un fondo cultural, histórico muy importante y que se mantiene, ¿no? Año tras año en varias regiones del país. Muy bien, Julio, una primera parte que queremos conversar contigo es justamente sobre qué cosa hay en Puno, cuáles son sus potencialidades de este territorio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene como valor, ¿no? Puno, ¿no? ¿Qué ventajas comparativas, competitivas, no podemos nosotros encontrar en Puno sobre la cual podamos construir su desarrollo? A ver, empezaremos por el capital humano. Puno como departamento tiene una población de 1.238.435 personas, entre hombres y varones. Ahora, segundo lugar, por la lengua nativa, existen quechuas, aymaras y castellanos. En cuanto a división política, somos 13 provincias y 110 distritos. Y con respecto al ámbito geográfico, muchas personas a nivel nacional pensarán que Puno es simplemente sierra. Así no es. La región sierra representa el 61% del territorio de Puno, mientras que la zona de selva está representada por 32.1%. Lo restante se divide entre la zona insular y el lago Titicaca, que comprende 6.9%. Cuando decimos insular, tenemos islas, incluso distritos que están dentro del lago Titicaca. A nivel de recursos naturales, Puno es multivariable.
Pero yo quisiera destacar dos elementos en cuanto a recursos. Se tiene el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y en 550 hectáreas existen 91 especies de mamíferos, 570 aves, de aves, 127 reptiles y anfibios y 94 variedades o especies de peces, o sea, pescado. Ahora, el otro recurso natural que debemos relevar es justamente la Reserva Nacional del Titicaca, donde en el hábitat se pueden encontrar 60 especies entre aves, peces, anfibios y plantas acuáticas. Incluso, esto no está difundido, en el lago Titicaca se tiene a la rana gigante, que está entre 80 a 1 metro. Y eso a nivel mundial ni a nivel del Perú muy pocas veces se ha dicho. Ahora, tiene otro capital, es el potencial agropecuario. Puno es uno de los departamentos donde el ganado vacuno ha sido representativo, ¿no? El ganado vacuno, ovino, las alpacas, o sea, los camellos sudamericanos. Y en alpacas, siempre, juntamente con Arequipa, Cusco, que son los otros criadores, hay también Huancavelica, Huancayo, son minoritarios. Pero estos tres departamentos últimos son los que tienen mayor cantidad de alpacas o camellos, entre alpacas y llamas. También hay vicuñas. Y se tiene un número ya ínfimo de guanacos, que es lo nuestro, porque todo lo demás, vacunos, ovinos, etcétera, son importados. Desde la transculturización, desde la conquista española, comienza a ingresar estos animales, ¿no? Como estos son los vacunos, ovinos y todo lo demás, ¿no? Lo nuestro son los camélidos, es el cuy. Todo lo demás es europeo. Bien, a nivel de agricultura, y estas cosas nunca se han dicho. Por ejemplo, siempre hemos sido el primer productor en quinoa. Y además, la quinoa se ha cultivado, se ha domesticado en el departamento de Puno. Científicamente está probado de que en las orillas del lago Titicaca, en la provincia de El Collao, es donde por primera vez se ha cultivado, se ha domesticado. Y se ha expandido, ¿no? a todo el territorio, todo el Tahuantinsuyo. Entonces, eso es importante señalar, porque este cereal, este grano, ¿no? No solamente es alimentación, es nutracéutico, o sea, sirve incluso para curar enfermedades. Aquí se produce oca, pisaño, etcétera, ¿no? El otro grano es la cañigua. Entre la quinoa, cañigua, la kiwicha, ojo, y el tarwi, que son los mejores alimentos del mundo. Kiwicha no tenemos mucho, o muy poquísimo. Eso podemos ver en otros valles interandinos, por ejemplo, de Arequipa, Apurímac, etcétera, ¿cierto? También se produce cebada, cítricos, café en la selva. Y hemos sido campeones mundiales con el café Tunqui, por ejemplo, y otras variedades. Hace poco, el año pasado, se llevaba un evento del café en la capital, acá en Puno, y recién creo que también la gente valora las variedades, recién conocemos también qué cosas se produce en la selva. Ya se está transformando en la selva algunos productos, se está dando valor agregado, pero no necesariamente eso en la selva. Lo que hay que destacar en cuanto a la producción agropecuaria, indudablemente que es la alpaca el más representativo en esta región. Y la fibra, ¿no? Por la calidad de la fibra, que también es buena, ¿no es cierto?, en cuanto a clasificación. Entonces, estos son los, de repente, lo que caracteriza a esta región, pero también, como es ganadero, como también es o sea, de vacunos, hay productos lácteos y derivados. Acá se conoce el queso paria, tenemos la mantequilla, y también se hace yogur, etcétera, etcétera. Así es, Julio, acá a Lima llega el queso de Puno, ¿eh? Y viene con su sello, todo. O sea, acá en Lima hay consumo de este tipo de queso que viene de Puno,
¿no? Que es obviamente es delicioso el queso. Pero Julio, lo que tú me dices es un gran potencial que tiene Puno, ¿no? Sin embargo, si vemos el índice de competitividad del año 2023 que publica el IPE, el famoso INCORE que llama, que hace una evaluación de las 25 regiones del país en base a 6 pilares de competitividad: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Vemos que Puno está ocupando en el ranking el lugar 20, está a la cola 20, porque después le sigue Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Cayali y todo esto que son los coleros, ¿no? O sea, su capacidad de competitividad es bajísima, ¿no? Claro, Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué teniendo ese potencial, qué es lo que está trabando, qué limita, ¿no?, el desarrollo de Puno? eso tiene una explicación a nuestro modo de ver. En los productos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, no necesariamente se transforman, o sea, no hay valor agregado, simplemente se expende en el mercado interno regional y extrarregional como materia prima. Ahí está el asunto. O sea, el productor, tanto esfuerzo, al final casi no recibe nada. Los que transforman, los intermediarios, son los que realmente se llenan los bolsillos. Por eso, quien no transforma, quien no da valor agregado, definitivamente no va a tener los resultados que quisiera. Por eso no está pues dentro del campo de la competitividad, porque simplemente materia o como producto simplemente se expende. Claro. Eso es real y eso nos preocupa. O sea, deberíamos estar hablando de la agroindustria. En otros aspectos deberíamos estar hablando de la industrialización de esta región y eso no se da. Y de, Hay lo, productos, y, de y de los textiles, Julio, de los textiles que tú estás diciendo que hay textiles que se pueden industrializar, como es la lana de alpaca, etcétera. Fíjate, en las exportaciones, ¿qué exporta Puno? Puno exporta. ¿Sabes cuál es el mayor producto de exportación de Puno? El oro. El oro es más o menos más de la mitad del total de la exportación, de los productos que exporta Puno, ¿no es cierto? Largamente, ¿no es cierto? El oro, entonces la pregunta que uno se hace, bueno, y si hay tanto oro que se exporta, ¿qué está quedando para Puno de ese oro que se exporta? ¿No? Y tú decías, falta industrializar, ¿no? Veo que, ¿sabes, Julio, cuál es el producto, el cuarto producto de exportación de Puno? La lana. La lana, Puno exporta lana, pero lana sucia, ni siquiera limpia. O sea, hay alguien que se la lleva toda, pues obviamente, porque si yo solamente el hecho de esa lana lavarla, ya el valor se multiplica, solamente en ese hecho, ¿no? Y si esa lana la procesáramos, ¿no?, en hilo, ¿no es cierto?, para fabricar, para confecciones, el valor sería mucho más, ¿no? Entonces, me parece que hay... Concordamos, en efecto, la lana se exporta como lana y sin lavar. ¿Ya? Y históricamente, estamos hablando desde el siglo pasado, en Puno ha habido el régimen de haciendas, feudal y semifeudal, y los dueños, los propietarios, más vivían en Arequipa. Y Mitchell, Sarfati, etcétera, son los que acopiaban la lana de ovino y la fibra de alpaca. Luego recién se entra al campo, por ejemplo, del lavado de la lana y la fibra. Pero los intermediarios prefieren que el productor les venda directamente la lana sin lavar, igual la fibra. ¿Por qué? Porque saben que ellos simplemente como lavado, como bien lo ha dicho, aumenta el precio. Entonces, quien se la lleva todo son los intermediarios. Esto siempre fue así. Entonces, como alternativa, ¿qué faltaría?
faltaría que la lana no solamente se lave, sino se procese en el departamento. Pero para Es una eso, pena. Julio, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, que los productores de lana se organicen en una empresa, ¿no? Y que hagan el proceso de la lana y la vendan ya a otro precio, es decir, se organicen. O sea, los productores tienen que organizarse, me parece, ¿no? Y no depender de los intermediarios y para poner precio, además, porque uno por uno pues te ponen el precio, la, la debilidad organizativa de los productores de lana, pues es pues un buen piso para que los intermediarios le pongan precio que quieren, ¿no? Claro, pero sin embargo, es importante anotar que a nivel de la fibra de alpaca ya hay un proceso de transformación, no solamente con el cardado, sino ya están sacando en hilo, o sea, eficiente ya como para poder tejer. Es una pena que, por ejemplo, desde el siglo pasado, se vende la lana, se vende fibra, y cuando compramos, por ejemplo, una tela Barrington, nos están devolviendo nuestros mismos productos, pero a un precio, pues, 10 veces más de lo que el productor ha entregado a los comerciantes. En cuanto a reservas mineras, es cierto, el Puno existe no solamente el oro, la plata, zinc, cobre, existe el estaño, y somos el único departamento que produce estaño y exporta al extranjero. Ahí tenemos a Minsur, que es una gran empresa, es el que realmente explota y exporta el estaño. Entonces, y hay una cosa a nivel de recursos mineros o reservas mineras. Eso no nos dejarán mentir lo siguiente. En los últimos años, incluso desde el siglo pasado, en la provincia de Carabaya, en el distrito de Corán, hay reservas probadas de uranio. Y desde hace más o menos cerca de 10 años, con las exploraciones, se ha descubierto que se tiene litio. Y no hace ni 2 meses que se ha descubierto mucho más reservas en la frontera con Cusco, en Puno. Entonces estaríamos hablando, Franks, de lo siguiente. Puno tiene lo que otros departamentos no tienen. Tiene litio, tiene uranio. Oh, aquí se ha cultivado la quinoa. Aquí ha aparecido la quinoa. La papa nativa en sus 20 variedades. Entonces, estas cosas históricamente nunca se han discutido. De repente los técnicos en los eventos. Pero sería bueno de que todos esos recursos, por ejemplo, mineros, se transformen en el departamento. No como siempre se está haciendo a nivel de país. Somos primario exportador y no transformamos nada. Piden una concesión, el concesionario saca el producto y se lo lleva al extranjero y paga el impuesto que quiere, incluso tiene exoneraciones. Y eso sinceramente preocupa, porque no permite el desarrollo industrial de los pueblos. En concreto, ¿qué estamos diciendo? Uno requiere industrializarse, requiere que se explote, en su mismo territorio se transforme y que sirva justamente a la población y al Perú, y no necesariamente sea para la exportación. Pero todos los gobiernos de turno que hemos tenido siempre han tenido una mentalidad extranjera y han estado al servicio de las transnacionales. Y eso se ha señalado una y otra vez. Por eso que nosotros más adelante vamos a plantear cuáles son pues, nuestros planteamientos si tenemos uranio, acá hay litio, etcétera, ¿no? Aparte de ser potencial ideológico, acá tenemos peces, etcétera, ¿no? Que se exporta. Por ejemplo, la trucha se está exportando, si no me equivoco, 50.000 toneladas al año, ¿no? Al 23. Nosotros somos potencial turístico, incluso después de Cusco era Puno, pero lamentablemente el descuido de las autoridades y del Estado mismo ha hecho que se baje. Se tienen 174 atractivos registrados, de los cuales 51 son sitios naturales, 110 manifestaciones culturales. Hay turismo en lacustre, el lago Titicaca. Visitan las islas,
turismo vivencial, donde los extranjeros viven varios días. Tenemos ahí Capachica, Chucuito, lugares donde la gente se ha preparado, se ha especializado en recepcionarlos, en tratarlos como familiares, y eso a los extranjeros, a los europeos, les encanta. Muy bien. Tenemos turismo histórico-cultural. Sí. Históricamente hemos sido parte de Tiahuanaco, de los Pucaras, de los Collas, de los Incas, y tenemos pues chulpas pre-incas e incas. Eso también es un capital. Muy bien. Tenemos turismo ecológico, de aventura y de aguas termales. Y nuestro invitado desde Puno es Julio Condori. Julio ha descrito muy bien ese potencial que tiene Puno. Mucha gente no conoce, pero vemos que hay un gran potencial en Puno para su desarrollo. Pero además de este potencial, obviamente hay demandas ciudadanas. Y muchas veces las demandas ciudadanas no tienen que ver con algunas de las potencialidades de un territorio, pero a veces no necesariamente, porque las demandas ciudadanas no vienen de problemas inmediatos que tienen, ¿no? Que resolverse. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas demandas ciudadanas que han estado en la agenda política en Puno? Yo voy a sintetizar en tres las demandas de mayor peso. Por ejemplo, la población del medio rural, que es el que produce, cultiva, dedicado a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía, ¿qué exige? Mayor apoyo al sector agrario, que es la primera demanda. Este sector tiene problemas. Hay ineficiencia en políticas públicas para el sector. Si vemos el presupuesto de la República, ¿cuánto está asignado para el sector agrario? ¿Y cuánto para el sector agrario de Puno? Es niño. Hay limitada asistencia técnica y transferencia de tecnología. Tenemos el sector de agricultura, es más normativo que de asistencia técnica. Hay ausencia y dificultades de créditos. Recordemos el Banco Agrario, que fue de promoción. Ahora han querido reemplazar con Agrobank, que no necesariamente actúa o sirve de buena gana de acuerdo a las aspiraciones, por ejemplo, del hombre del campo. Un productor agrario solicita crédito. Eso hace una denuncia de un director de una agencia agraria. El crédito ha salido después de 6 meses. El productor necesitaba para la siembra. O sea, cuando ya estaba cosechando, ya había pasado todo el periodo vegetativo, recién sale el crédito. ¿Eso es eficiencia? ¿Eficacia? No, pues ninguna de ellas. Hay problemas de producción y comercialización de productos sin valor agregado. Es lo que decíamos anteriormente. No hay mayor valor agregado. Otra limitante, más que todo en la zona sur del departamento, y me atrevo a decir la provincia del Collao, el distrito de Pilpullo, donde el régimen minifundiario, la parcelación máxima, no permite pues una agricultura extensiva. Son apenas unos surcos. Esa es una limitante para el desarrollo de la agricultura. Ahora lo otro, la agricultura y la ganadería mismo es de riesgo en el departamento por el factor climático. Se dijo que iba a haber sequía. Felizmente, las precipitaciones pluviales están con regularidad hasta este momento. Y la agricultura, la producción, está muy bien hasta este momento. Pero ¿qué pasa? En algunos sectores baja la temperatura, se dan las heladas, que malogra todo. Uno. Se dan las granizadas, ¿cierto? Entonces, estos son factores negativos, por eso que hacen de la agricultura, o sea, un riesgo. No es nada, vamos a fácil cultivar la tierra, ¿no? Cultivar productos y llevar al mercado para la alimentación. Y hay un factor que señaló ya Franz, falta de organización social de los productores y preeminencia del individualismo. Y el individualismo, desde la implementación de este modelo más de 30 años, se ha consolidado. Antes había el colectivismo, la asociatividad, la fraternidad,
la ayuda mutua, recíproca en el medio rural, hoy está desapareciendo. ¿Y por qué planteamos el apoyo al sector agrario? ¿Cuándo podemos tener soberanía y seguridad alimentaria? Cuando apoyemos al sector agrario, cuando tengamos seguridad hídrica. No toda la vida vamos a estar mirando el cielo para que caiga el sol. Debería haber irrigaciones, así como existe en el norte. Y voy a mencionar algunas dentro de breve. El segundo aspecto, importantísimo como demanda, es la mejora de la calidad educativa. Esto es a nivel nacional. Más de ciento tantos miles de millones se necesita para mejorar la infraestructura a nivel nacional en el sector educativo. Lo propio en el departamento de Puno. No hay internet, no hay servicios de agua potable y desagüe en muchos centros educativos. No hay energía eléctrica en los centros educativos de altura. Y hay otros departamentos. Hay un proyecto, por ejemplo, del año pasado en Cajamarca, de cubrir todos los centros educativos, inicial, primaria y secundaria, que tengan internet y energía eléctrica. O si no, como Moquegua. Gracias a la minería, todos los centros educativos tienen energía eléctrica. Y pueden utilizar internet, pueden utilizar la computadora. Donde no hay energía eléctrica, la computadora es un nombre, no es realidad. Por eso, sin educación, jamás vamos a poder desarrollar. Por eso es importantísimo prestarle atención. Incluso siempre hemos abogado que los maestros, los profesores, nuestros profesores, también sean remunerados como merecen. El otro aspecto, el tercer aspecto que nos preocupa a nosotros y preocupa a la población, no solo a mí, es la mejora de servicios de salud. Aquí hay hospitales que están paralizados, como es el de Iglave, el Hospital Regional Manuel Luis Butrón de Puno, está paralizado, y otros, y a nivel nacional lo propio. Equipamiento, porque el instrumental, el equipo que se tiene son del siglo pasado. Ya en realidad han cumplido su vida útil, ya no sirven, están de adorno. Entonces hay que cambiar. Ahora hay una cuestión. Falta personal especializado, médico, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Hay países del extranjero, países de Latinoamérica, que tienen 3 médicos y un servidor empleado. Pero acá es lo contrario en el Perú y en el departamento de Puno. Tenemos 10 empleados y tenemos 2, 3 médicos. Es al contrario. Claro. Entonces, hay más burocracia y no tenemos médicos, técnicos, o sea, asistenciales. Y Julio, Por eso estamos, y el tema sí, de la anemia en Puno, justamente vamos a tocar eso. ese es un ¿Por qué grave tenemos? problema. Claro, desnutrición infantil está en 12% en el departamento de Puno. La anemia de menores en 36, el año 2020, ha llegado al colmo a ser cerca del 70%. O sea, de 10 niños, 7 prácticamente están con anemia. Ahora, con las últimas estadísticas, se está hablando que estamos hablando del 60%. O sea, 6 niños con anemia en diferentes, ¿no? Leve, severo, etcétera, y en 10. Pero definitivamente la anemia afecta el desarrollo biopsicosocial y cultural de todo niño. Jamás vamos a comparar un niño normal con un niño que ha sufrido anemia, porque no va a ser igual, biológicamente, físicamente, psicológicamente, ni culturalmente. Ese es el gran problema. Por eso que somos campeones en anemia a nivel nacional. Y eso está mal. Eso no es para alegrarse. Eso es negativo. Y realmente yo convoco desde este foro a las autoridades regionales y a nivel nacional, tiene que darse mayor presupuesto para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Por otro lado, fuera de estos aspectos que hemos planteado, siempre ha sido el planteamiento que el pueblo quiere gas. Ojo, gas.
En este momento ya se plantea el problema de la inseguridad ciudadana. Pero Franz, yo quisiera mencionar todos estos problemas. Hemos hablado de industrialización, se quiere empresas, pero ¿cuál es el planteamiento dentro de los objetivos estratégicos para Ajá. tener, o sea, ¿Cuál la es? actividad empresarial? Acá se tiene cuatro aspectos que se han señalado y está incluso en los planes de desarrollo concertado regional. Instalación del gasoducto surandino en las principales ciudades del departamento. Esto se ha ofertado hace 12 años, cuando el señor Ollanta Humala estaba en el gobierno. Construcción de la central hidroeléctrica Sangabán, 134. En este momento, el 2, Sangabán 2, es el que está dando energía, aunque ahora todo es interconectado. Y está en construcción Sangabán 1. Tercero, instalación de la planta petroquímica. Si tenemos uranio, utilizando la tecnología, ¿es posible o no implementar una planta petroquímica que incluso, ojo, la señora Dina Boluarte, el pasado año, ha planteado una planta petroquímica en el sur, pero no dijo en qué parte de la macroregión sur, que es importantísimo. Nosotros decíamos esa planta termonuclear con uranio porque se tiene en la provincia de Caraballo. No es que no se tiene. Entonces, estos aspectos que hemos mencionado cumplirían con un objetivo estratégico del desarrollo industrial, empresarial, diversificado y competitivo. Si no, nunca vamos a ser competitivos con otras regiones, menos con países extranjeros. Hay otro objetivo estratégico de integración vial y comunicativa. Y frente a eso se tiene varios planteamientos. Construcción y mejoramiento de la autopista Cusco-Sicuani, Ayaviri, Juliaca, Puno, Zaguadero, Yunguyo. O sea, es interregional. Se tiene planteado la construcción del aeropuerto internacional moderno de la región Puno. El que se tiene, Manco Cápac, en Juliaca, prácticamente ha quedado en el centro de la ciudad. Peligroso, justamente para este transporte aéreo, peligroso para la población. Por eso es importante que se cuente en otros sitios. Se ha dicho en Tehuata y Caracoto, que presenta, creo, las condiciones mejores que el de Juliaca. Se está planteando la construcción y mejoramiento de la autopista Brasil, Puerto Maldonado, Macusania, Zángaro, Juliaca, Puno, Moquegua, Hilo. Porque con Moquegua y con Bolivia somos prácticamente vecinos, cercanos. Construcción del ferrocarril para el tren veloz Cusco, Puno, La Paz, Puno, Moquegua, Hilo. Cuando estuvo Lula da Silva, que ha vuelto, cuando estuvo Evo Morales, ellos han planteado que el tren veloz debía pasar por Puno, ¿cierto? Y en esas circunstancias se ha tomado esta alternativa y está en los planes de desarrollo. ¿No es cierto? Construcción del terminal multimodal en el lago Titicaca. Estos son los planteamientos dentro de objetivos estratégicos que podrían posibilitar la industrialización, podrían permitir una economía que compita a nivel nacional. De lo contrario, no se va a poder. Esto es lo que yo he señalado con respecto a los proyectos, la demanda de la población y las demandas de carácter estratégico. Muy bien, Julio. Has tocado un aspecto fundamental que es el tema de la conectividad. Y en Puno, según la información que tenemos, sobre el 15% de las carreteras están pavimentadas. No sé si ahora ha habido, pues, de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene que ver con las vías nacionales, ¿no? Y otras que tienen que ver con el gobierno regional, que son las Inter, ha avanzado. Porque, como tú has dicho, si no hay conectividad, no hay infraestructura vial, Puno pues tampoco va a avanzar. ¿Cómo la gente puede movilizar lo que produce, ¿no?, en las mejores condiciones, ¿no?, para poder sacarle provecho a la producción puneña? Respecto a ese tema, ¿qué es lo que has visto en Puno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa desidia, esa situación de que las vías, las carreteras no están pavimentadas? En Puno es asombroso
que la mayoría no lo estén. Mire, en realidad tiene razón, pero algunas vías han sido pavimentadas por las diferentes gestiones en el gobierno regional. Por ejemplo, antes eso no ha sido a cargo del gobierno central, ni Provías descentralizado, ni Provías nacional. Ah, ya. Por ejemplo, se tiene la carretera asfaltada por ejemplo, hasta Zambia, antes no había. Eso ha sido presupuesto del gobierno regional, tan igual como entre provincias. Ha aumentado un poco, pero no es suficiente, no es suficiente. Por ejemplo, debe estar asfaltado y debe ampliarse hasta Putina Punco, donde hasta, o sea, pasando San Juan del Oro, o sea, la selva. Ahí tenemos fruta, ahí tenemos cítrico, café, etcétera. Se cultiva arroz, maíz, todo lo que se cultiva en la Amazonía. Pero los productores pueden trasladar con facilidad al mercado interno regional, particularmente San Román, Juliaca. No, pues, si la vía está mal, ese es el gran problema. Hay una cosa que yo rápidamente quisiera tocar, Franz, Dale, y Puno, es tema, dale, Julio, porque el tiempo ya nos está ganando. Estamos ya al ya, final del es una, programa. Dale. es una pena que en otros ámbitos, en el norte, por ejemplo, ha habido inversiones millonarias, y voy a mencionar rápidamente, es ese para el sector agrario, y eso nunca ha habido, por ejemplo, para esta región, como es Puno. El proyecto Puyango-Tumbes, que es con Ecuador, que ha tenido un presupuesto, ojo, ha tenido casi 300 millones de dólares. Proyecto especial de irrigación e hidroenergético de Alto Fibra, ha tenido 1.000 millones de dólares. Proyecto Olmos, Tinajones, Lambayeque, que es desde 1967, igual 1.000 millones de dólares. Proyecto Chaimot, Trujillo, del Departamento de la Libertad, que ha empezado desde 1963, 1.200 millones de dólares y siguen pidiendo aún mayor presupuesto. Proyecto Chenecas, en Ancash, ¿cuánto ha tenido? ¿O con cuánto empezó? Lo propio, 400, casi 450 millones de dólares. Proyecto Majes Siguas, igual, como 500 millones en esta etapa. Ya ha habido fuertes inversiones. Proyecto Conchón Topara, en Cañete, Chincha, ¿no? Tiene 500 millones de dólares. Yo me pregunto, y gracias por este espacio, ¿qué megaproyecto tenemos para el sector agrario en el departamento de Puno, siquiera de 100 mil dólares? Ninguna. Eso quiere decir de que hay pueblos preferidos, la costa y el norte, y nosotros estamos pues dentro de las regiones de marginación, de discriminación, de exclusión, olvido por parte del centralismo. Eso es lo que he querido tocar, Franz. Muy bien, Julio. Creo que nos has dado una excelente visión de lo que sería la agenda regional para Puno, cuáles son sus potencialidades, sus demandas, la situación que se tiene de marginación en lo que significa la inversión pública en Puno. ¿No? Ya el tiempo nos ganó, me hubiera gustado también conversar contigo sobre el aspecto político de los actores políticos en Puno, ¿no? Pero ya es un tema también importante, por cierto, porque justamente hay responsabilidad de los actores políticos, de los sectores, a nivel de gobierno regional, local, ¿no? Y la situación pues que está pasando lamentablemente en el país de la clase política que ha sido incapaz de hacer un buen gobierno, ¿no? En cada región. Para tus últimas palabras, Julio, para Sí, terminar. brevemente. Siempre la población ha confiado en las diferentes gestiones del gobierno regional, pero es una pena. El actual gobierno regional creo que está inmerso en actos de corrupción y en actos de clientelismo político. En varias obras de infraestructura vial he encontrado trabajadores fantasmas con presencia de representantes de la Contraloría. Incluso hay una obra paralizada, el Hospital Materno Infantil en Juliaca, la provincia de San Román. Años. Sin embargo, hay planillas de trabajadores, hay planillas de supervisión del año 2023 por más de 300 y tantos miles
y por más de 12.000 de supervisión. ¿Eso qué se llama? Corrupción, incapacidad. Lamentablemente, tanta inversión, tanto se han peleado para llegar al gobierno regional para no hacer nada, simplemente. Incluso hay una denuncia de que el hospital de Huancané, que ha sido licitado, ha sido dirigido, seguramente para remediar el financiamiento de las empresas que han intervenido en ese proceso electoral. Es una pena. Yo veo que no tienen visión de desarrollo, no tienen buenos asesores. Este gobierno regional va a ser uno más que fracasa. Es una pena. No por ellos, sino por el pueblo, que una vez más va a perder la esperanza justamente en las gestiones regionales. Muchas gracias, Frank. Habrá otra oportunidad para poder analizar justamente cómo estamos a nivel del movimiento popular, cómo están los llamados partidos políticos y cuál es la relación con el gobierno o con el régimen actual, que para nosotros es una dictadura civil-militar y se caracteriza por una dictadura congresal. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pues urgente, necesitamos la renovación de la clase política y creo que los nuevos líderes regionales pueden ser una alternativa para ello. Muchas gracias nuevamente, Julio. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.